al pueblo de Dios en esta tierra y quiere cambiar los tiempos y la ley. ¿Quién cambia la ley? ¿Quién es el que se atreve a cambiar la ley? Proféticamente, por Daniel 7:25, es un poder religioso que en realidad tiene por detrás al propio enemigo de Dios, que es el dragón. Su objetivo es engañar a las personas, para que las personas, pensando que están sirviendo a Dios, en realidad estén sirviendo al enemigo de Dios, y pensando que están guardando el día santo de Dios, en realidad estén guardando el día dedicado al sol. Su adoración, a pesar que ellos piensen que están adorando a Cristo, en realidad su adoración está haciendo al Dios sol. Este es un asunto completamente peligroso. Ahora voy a hacer una pequeña historia para entender cómo es que ocurrió el cambio del sábado para el domingo. Hasta aquí ya vimos por la Biblia que Cristo no cambió la observancia del sábado. Él no dio la orden de que se guarde el domingo en lugar del sábado. Las mujeres, después de la resurrección de Cristo, siguieron guardando el sábado. El propio Cristo, hablando de la persecución de los romanos a los judíos en el año 70, 40 años después de su muerte, dijo: orad para que vuestra huida no sea en sábado. El sábado continuaba siendo santo. Pablo y los otros apóstoles siguieron guardando el sábado. Pero entonces, ¿cómo ocurrió este cambio? Resulta que el pueblo cristiano, los discípulos de Cristo, guardaban el sábado, pero no eran los únicos que guardaban el sábado. El pueblo judío también guardaba el sábado. Solo que cuando Cristo vino a esta tierra, el pueblo judío no lo aceptó como el Mesías. San Juan en el capítulo 1 dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Vino al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no lo recibió. Hasta hoy día el pueblo judío sigue guardando el sábado, pero no acepta a Jesucristo como el Mesías. Sin embargo, el pueblo cristiano aceptó a Jesucristo como Mesías y aceptó también la verdad del sábado. Un poco después de la muerte de Cristo, los judíos, que en aquel tiempo eran prisioneros del poder romano, se sublevaron, quisieron dar el grito de libertad del yugo político romano. Y la ira de los romanos se desató contra los judíos y mandaron ejércitos romanos a destruir a los judíos rebeldes que querían declarar su independencia política. Muchos soldados preguntaron a sus líderes: ¿cómo vamos a saber quién es judío y quién no es? Porque en ese tiempo Jerusalén, por ejemplo, y las grandes ciudades de las tierras bíblicas eran ciudades cosmopolitas, quiere decir, habían habitantes de diferentes países, no habían solamente judíos. Y los soldados corrían el peligro de prender gente inocente que no tenía nada que ver con el pueblo judío. Entonces ellos preguntaron a sus líderes: ¿cómo sabremos quiénes son judíos, quiénes no son judíos? Y la respuesta fue: todo el que guarda sábado es judío. Solo que esa respuesta fue dada por líderes políticos que no sabían nada de teología ni nada de Biblia. Porque los únicos que guardaban el sábado no eran los judíos. La iglesia cristiana naciente también seguía guardando el sábado conforme el Señor Jesús había enseñado. Y cuando la persecución política de Roma se desató contra Israel, comenzaron a prender a todos los que guardaban el sábado. Y muchos cristianos que no tenían nada que ver con los judíos comenzaron a ser presos por guardar el sábado. Entonces los cristianos empezaron a reunirse allá por vuelta del año 55, 60, 70, y comenzaron a pensar así: ¿qué hacemos? Nos están confundiendo con los judíos porque guardamos el sábado. Fue ahí que surgió la brillante idea de alguien, brillante entre aspas, entre comillas. Ahora, ¿por qué no guardamos el domingo en lugar del sábado, ya que el domingo el Señor Jesucristo resucitó? Entonces estaremos haciendo como un homenaje a la resurrección de Cristo, y al mismo tiempo nos estaremos librando de la persecución de los romanos, porque nos están confundiendo con los judíos por causa del sábado. Fue a partir de eso que muchos cristianos empezaron a guardar el domingo.
tal vez para apagar la conciencia, diciendo que lo estaban haciendo en homenaje a la resurrección de Cristo. Pero en el fondo no era por eso, era por miedo de ser confundidos con los judíos, por miedo de ir a la cárcel. Sin embargo, siempre Dios tuvo un remanente que dijo: no, Señor, aunque tengamos que ser presos por los romanos, vamos a seguir guardando el sábado, porque no hay evidencia bíblica, no hay prueba bíblica de que el sábado no es el día santo. Y siguieron guardando y fueron perseguidos. A lo largo de toda la historia, el pueblo de Dios que quiso guardar el sábado siempre fue perseguido. Y en el tiempo final, Apocalipsis dice que el pueblo de Dios será perseguido por causa del sábado. Bueno, pero los años fueron pasando, pasó el primer siglo, vino el segundo siglo. En los años 300, 310, 320, 330, se convierte un emperador romano al cristianismo. El emperador Constantino se convierte al cristianismo. ¿Pero por qué se convierte al cristianismo? Porque la iglesia cristiana comenzó a perder su auténtica fe bíblica. Comenzó a mezclarse con las doctrinas paganas. Comenzó a hacerse un evangelio fácil. Yo me llamo cristiano, pero guardo el domingo, y guardar el domingo no es guardar todo el día, sino ir un momento a la iglesia el domingo y listo. Comenzaron a entrar doctrinas de todos los lados, doctrinas paganas. Había un pueblo de Dios fiel, un pueblo cristiano fiel, siempre perseguido, pero la grande masa de los cristianos continuaron llamándose cristianos, pero comenzaron a pervertirse con esas doctrinas paganas. El emperador Constantino se convirtió a esa iglesia cristiana, pero medio pagana. Los cristianos aplaudieron y dijeron: qué bueno que el emperador ahora se hizo cristiano. En ese tiempo Roma dominaba todos esos cantos, todos esos territorios. Era un hecho notable el hecho de que el emperador se estaba convirtiendo al cristianismo. Pero el emperador dijo: mira, yo me voy a bautizar en la iglesia cristiana, me voy a hacer cristiano con una condición. El emperador Constantino adoraba al sol. Y él dijo: vamos a declarar al sábado, vamos a declarar al domingo como el día oficial de adorar a Dios. Y fue a partir del año 331, con el decreto del emperador Constantino, que el sábado pasó a ser aceptado por la iglesia cristiana oficialmente como el día de observancia, el día de guarda, el día santo para el mundo cristiano. Solo que ese cambio del sábado para el domingo no fue un cambio bíblico. No fue Jesús que cambió, no fueron los apóstoles que cambiaron. No hay base bíblica para ese cambio. Primero fue por la cobardía del pueblo cristiano y después fue porque el emperador decretó ese cambio. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia dice con relación a seguir las tradiciones de los hombres? En Marcos capítulo 7, versículos 7 y 9, Jesucristo dice lo siguiente: pues en vano me honran. Y esto está escribiendo a su pueblo, al pueblo de Dios. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Esto es contundente. Jesús dice aquí: hijo, me honras en vano, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, tú te aferras a la tradición de los hombres. El domingo no es mandamiento de Dios. No hay base bíblica para defender la observancia del domingo como un día santo. El domingo fue traído por hombres. Fueron los líderes de la iglesia que decretaron el domingo santo.